soy técnico en la Sociedad Española de Ornitología, una de las entidades que gestiona el Tanca de la Pipa junto al ecologista Gro. El Tanca de la Pipa, como veis aquí en el mapa, se encuentra localizado en la zona norte del lago del Parque Natural de la Albufera. Es un área de reserva que antiguamente era una arrozal y que la Confederación Hidrográfica del Júcar restauró hace más de 10 años. El arrozal que fue restaurado y se convirtió en un humedal se convirtió con el objetivo de que funcionara como un filtro verde. Está apenas a 10 kilómetros de la ciudad de Valencia y es un área de reserva que se puede visitar de forma gratuita. Como actualmente hemos sufrido daños debido a la dana del pasado mes de octubre, estamos cerrados al público, pero para celebrar el Día Mundial del Agua estamos haciendo un pequeño vídeo explicativo de uno de los seguimientos que solemos hacer dentro del Tanca para explicar cómo funciona el filtro verde y cómo hacemos el seguimiento de la calidad del agua para ver si el filtro verde está funcionando correctamente o no. Bueno, pues aquí como veis tenéis lo que es una fotografía ampliada del Tanca de la Pipa. ¿De acuerdo? Aquí está la entrada y aquí tenemos el motor. Todos los tancas, todos los finales de los arrozales normalmente están a menos nivel que el lago de la Albufera. Entonces, para sacar el agua de los arrozales o del tanca, en este caso, necesitamos un motor que bombee el agua afuera, ¿vale? Pero la entrada del agua entra por cavidad. ¿Cómo funciona un filtro verde? El objetivo principal es mejorar la calidad del agua, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es coger el agua que viene, en este caso, del barranco del Pollo, que es este de aquí, y del barranco del puerto, y del puerto de Catarroja. Este es un canal que viene del puerto de Catarroja y desembocan los dos a la Albufera. Entonces el objetivo es coger el agua que viene de estos dos canales, pasa por diferentes tipos de filtros con diferentes especies de planta que se encargan de capturar metales pesados, disminuir los niveles altos de nitrógeno y fosfatos, y luego se devuelve a la laguna más limpia. ¿De acuerdo? Es un funcionamiento súper sencillo. Ahora en otra imagen que vais a ver en continuación os vamos a explicar un poquito mejor cómo funcionan los filtros y por dónde pasa exactamente el agua. Bueno, pues como os hemos explicado antes, el Tanca de la Pipa está formado por una serie de lagunas y filtros. ¿Vale? Os vamos a explicar un poquito la distribución. Aquí el mapa está al revés de lo que habéis visto antes. Aquí está la casa donde está la entrada y aquí está el motor, la otra casa que hay, que es donde está el motor, donde bombeamos el agua. Este mapa es más viejo que el que habéis visto, que es un mapa actualizado. El anterior era un mapa actualizado y este es de cuando se restauró el arrozal. Entonces, vamos a empezar primero por la parte de arriba, por la parte de la entrada, donde encontramos el primer filtro, el segundo filtro y el tercer filtro. Aquí no se ve muy bien, pero cada uno de estos tres filtros están partidos, ¿vale? La parte de la derecha es el filtro grande y la parte de la izquierda es el filtro pequeño. Entonces tenemos filtro grande, filtro pequeño, 1, filtro grande, filtro pequeño, 2 y filtro grande, filtro pequeño, 3. Luego, al lado de los filtros 1 y 2, tenemos el huyal. El huyal es una pequeña representación de los huyales que se encuentran en el Parque Natural de la Albufera, pero el huyal es un huyal artificial. Aquí se perforó, se hizo un agujero para que entrara el agua de la capa de abajo del freático y se llenó, pero ese agujero actualmente está apurado y el agua que se mantiene en esta laguna de aquí es permanente y es básicamente del agua de lluvia y de las filtraciones que hay de los canales que hay alrededor que va entrando agua, porque no es completamente permeable. ¿De acuerdo? El huyal funciona también como un filtro verde, pero es ajeno al resto del sistema.
Y luego por último tenemos el cuarto filtro, que es este de aquí, ¿vale? Entonces tenemos al final, tengo aquí un ayudante, me va a un cable, tenemos al final los tres filtros, el cuarto filtro y el IAS, ¿de acuerdo? Gracias. Y luego tenemos la laguna educativa, se llama así porque tenemos la senda que se utiliza de uso público, que ahora mismo no, hasta que no restauremos la zona no se puede utilizar. Es una senda que va por el Ullar, por el filtro 4 y pasa a la laguna de educativa, que es esta de aquí, que es la que se utiliza para el uso público. Y luego tenemos la laguna de reserva, que es una laguna que está más aislada y es para que las aves tengan mayor tranquilidad durante la época de cría. Aunque al final luego la utilizan indiscriminadamente y normalmente la laguna de reserva es la laguna más social, que las aves hacen más la parte social, de socializar con otras aves. Y las aves también socializan, ¿no? Es como el bar de cuando nosotros vamos a tomar más cerveza. Y esta parte de aquí de la laguna educativa o de observación es la que utilizan más las aves para nidificar. ¿Vale? Más o menos ya tenéis claro cómo está distribuida la pipa. ¿De acuerdo? Entonces, si me ayudan, ¿qué pasa? A ver, ¿están todos? ¿Vale? Así está formada el tanque de la pipa. Son 40 hectáreas de antiguo arrozal, que está todo restaurado, y entre medias veis que hay como unos espacios. Por ahí hay unos canales que es por donde circula el agua. ¿Y cómo circula el agua y cómo se filtra el agua? Ya está, gracias. Pues mirad, súper fácil. Tenéis los puntitos verdes, ¿no? Los puntitos verdes es el agua sucia, por así decirlo, el agua que tiene una alta concentración de clorofila y de otros componentes que en exceso pues, hace que el agua de las beceras se vea verde. Ahora os explicaremos un poquito mejor esa parte. El agua entra a través de dos canales. Del barranco del Pollo, del canal del barranco del Pollo, por aquí arriba, no sé si lo veis, la entrada aquí. No sé si me veis muy bien, si no, sí que vale. Me dicen que sí. Y por aquí, esto es el puerto de Catarroja, es un canal que viene del puerto de Catarroja y entra también el agua por aquí. Entonces, si apreciáis el movimiento de los puntitos verdes, nos va diciendo por dónde va pasando, por dónde va circulando el agua, ¿de acuerdo? El agua va pasando por los diferentes filtros y los filtros bien tienen una composición de vegetación que nos ayuda a capturar el exceso de nitratos, el exceso de fosfatos y también metales pesados. Todo eso va a filtrar el agua y el agua va mejorando su calidad y se van almacenando en estas dos lagunas de aquí, que luego, gracias a las bombas, no sé si veis los puntitos rojos, gracias a las bombas vamos bombeando el agua limpia y la vamos devolviendo a la laguna de la albufera con mejor calidad. ¿Vale? ¿Cuánta agua pasa por el canal de la pipa? Aproximadamente pasan entre 2 o 3 piscinas olímpicas, para que os hagáis una idea. ¿Y cómo pasa este agua? Pasa súper lento, tiene que tener un flujo muy despacito para que a las plantas le dé tiempo a hacer el trabajo de filtrar todo ese exceso de nutrientes, que son los fosfatos y los nitratos. ¿De acuerdo? Y bueno, ahora a continuación pues vamos a ir explicando entre diferentes compañeras cómo hacemos la metodología y el seguimiento de la calidad del agua. Bueno, pues como hemos explicado antes, hacemos una serie de seguimientos para evaluar el buen funcionamiento de los filtros. Entre ellos, pues, medimos una serie de parámetros para ver si la calidad del agua ha mejorado una vez que ha circulado por todos los filtros, por todo el sistema. Entonces, ¿qué parámetros medimos? Los parámetros físico-químicos, que ahora mis compañeros de Acción y Desarrollo nos explicarán en detalle, y los parámetros biológicos, ¿vale?
Cada uno de estos parámetros, los análisis también necesitamos ayuda de expertos, entonces colaboramos en los análisis físico-químicos con la Universidad Politécnica de Valencia y en los biológicos colaboramos con la Universidad de Valencia. ¿De acuerdo? Que son ambos, tienen convenios con nosotros en el marco del Cantar de la Pipa. Bueno, pues los parámetros biológicos. ¿Qué tipo de parámetros medimos? Medimos la concentración de clorofila, fitoplancton y zooplancton. Y eso lo venimos haciendo desde prácticamente que se restauró el Cantar de la Pipa, pero desde hace unos poquitos años también estamos mirando los contaminantes, que son dos. Estamos midiendo metales pesados y plaguicidas. ¿Vale? ¿Cómo tomamos estos datos? Pues vamos a explicar un poquito la metodología, cada cuánto los tomamos y qué tipo, en qué puntos del Cantar de la Pipa tomamos estas muestras, y a continuación os vamos a hacer vais a ver la representación de las medidas de cómo los tomamos las muestras, ¿vale? Y a ver, por aquí, metodología. Tomamos un montón de muestras, ¿de acuerdo? Se hace este tipo de metodología, se hace cada 4 semanas. Tomamos muestras en 9 puntos del Cantar de la Pipa, ¿de acuerdo? Os vamos a explicar en qué 9 puntos tomamos las muestras y qué siglas les damos, ¿vale? Para que hacerlo más rápido. Lo digo porque cuando estemos tomando las muestras, estés viendo los botes llevan una serie de códigos en que puedes saber de dónde es cada muestra. Tomamos muestra en la entrada del puerto de Catarroja, ¿vale? Para saber cómo viene el agua. Que en la entrada del puerto de Catarroja, acordaos que es este de aquí. Entonces, aquí en este punto hay una compuerta que entra el agua, ahora después la veréis, que es donde vamos a tomar una muestra de agua. Aquí también tomamos entrada tanto del puerto de Catarroja como del barranco del Pollo. Entonces, aquí hay otra entrada y tomaremos aquí también agua, ¿vale? Esos son los dos primeros puntos donde tomamos muestras. Estos puntos también tanto se toman en el biológico, los parámetros biológicos, como en el físico-químico, ¿de acuerdo? El tercer punto donde tomamos muestras, el Ullar, ¿vale? Por aquí cerquita, dentro de la laguna, tomamos muestra de agua. Cuarto punto donde tomamos muestra de agua, en el filtro 4, ¿vale? En la zona de salida, aquí hay una compuerta que da directamente a un canal que sale y conecta con esta laguna, que es la laguna educativa. Entonces, en este filtro 4 tomamos aquí en la salida del filtro 4 para ver diferencias entre la entrada del agua que viene de aquí, del canal del puerto de Catarroja, para ver el cambio que hay de este punto a este punto que ya ha pasado el agua por el filtro 4, ¿vale? El punto 4. Pasamos al punto 5, la entrada de la laguna educativa. La laguna educativa es esta, pues entonces cogemos al otro lado. Entonces tenemos dos puntos, aquí que es la salida y aquí que es la entrada. El sexto punto, la entrada de la laguna de reserva, que es esta de aquí, ¿vale? Entonces, si no me equivoco, por aquí, aquí está compuerta, entonces en la compuerta de entrada, aquí tomamos otra vez otra muestra de agua. Luego tomamos en la salida de la laguna educativa y en la salida de la laguna de reserva. La salida de la laguna de reserva, que es esta, está por aquí, y la salida de la educativa está por aquí. Todo esto conecta, aquí están las bombas y bombean el agua por un canal que sale aquí y luego se distribuye por aquí a la tercera. Entonces, ese es el último punto. El punto 9, la salida general. Es aquí donde tomamos justo en la salida del todo, del agua que viene de las dos lagunas, justo aquí tomamos la última muestra de agua, ¿vale? Y eso es lo que hacemos cada 4 semanas, sí o sí, siempre, ¿vale? Ahora mismo los muestreos están alterados, hacemos muestras solo en las entradas porque el Cantar de la Pipa no está funcionando, porque ahora mismo está indicado
de barro y necesitamos restaurarlo y poner en marcha otra vez el funcionamiento de los filtros para que vuelva a funcionar correctamente el tanque de la pipa. Entonces ahora mismo solo estamos tomando muestra de vez en cuando en los canales de entrada. Bueno, pues esto es lo que hacemos cada 4 semanas. Entonces, ¿qué hacemos cada 4 veces al año? Repetimos todas estas muestras de agua, que ahora os explicaremos, son muestras de agua que cogemos y de aquí salen una serie de análisis. Y cada 4 veces al año hacemos análisis dentro de las muestras de agua que recogemos, hacemos análisis de contaminantes en la entrada del barranco del Pollo y del canal del puerto de Catarroja, que son estas dos. Hacemos análisis de contaminantes del agua que cogemos, analizamos también los contaminantes del billar, de la salida de los filtros grandes, que son estos de aquí cogemos también, y de las salidas de las lagunas educativas y de reserva, en estos dos sitios. ¿De acuerdo? Además, hacemos de las entradas y de las salidas de las lagunas, hacemos un análisis extra de fitoplancton y de zooplancton. Y luego, por último, el tancar de la sardina es un tancar que está colindante, son vecinos nuestros, están colindantes a la finca, a la zona de reserva del tancar de la pipa. Aquí, si mi ayudante de cámara se acerca, veis el tancar de la pipa desde la visión del lago, y este trocito de aquí es el tancar de la sardina que está pegando a nosotros. Entonces, 4 veces al año tomamos muestras de las entradas y de las salidas del tancar de la sardina para hacer una comparación del funcionamiento de un arrozal comparado con un humedal restaurado, para ver si hay cambios en los valores que analizamos entre los dos. Todos estos análisis también se repiten en el tiempo para los parámetros físico-químicos. Estos són els paràmetres físico-químics que analitzem en el tancar de la pipa, tant l'aigua quan entra com quan és per a poder comparar com varien aquests paràmetres. Principalment la concentració d'oxigen, que l'analitzem amb la sonda multiparàmetrica. També obtenim pH, temperatura, salinitat i turbidesa. Després d'aquests dos compostos, el nitrogen i el fòsfor, que s'analitzen gràcies al conveni que tenim amb la Universitat Politècnica i en el laboratori, ens van a indicar el nivell de propiciació de l'aigua. El fòsfor i el nitrogen ens estan dient si la matèria orgànica concentrada en l'aigua de l'atmosfera és molt elevada i com aquesta desapareix després d'haver travessat els filtres i les zones de les llacunes del tancar de la pipa, i quan ix del nostre sistema, aquests dos valors s'han reduït considerablement. Mateixa PDA li canviem les sondes i ara podem obtindre el pH, la temperatura, la concentració de sals i la salinitat de l'aigua. Apretem els botons per a mesurar i ens trauen els valors. Que nosaltres apuntem en la llibreta que tenim registrades les dades des de fa més de 10 anys. I ara ens faltaria la turbidesa, que és l'última de les variables físico-químiques que podem obtindre així en el tancar. La resta de paràmetres que necessitem que s'analitzen al laboratori se duran a la Universitat Politècnica
i ells ja ens donaran les dades dels valors de nitrogen i fòsfor que conté l'aigua. I aquestes concentracions que ens van a indicar si l'aigua està molt carregada o menys carregada, ¿no? I si l'efecte del filtratge dins de la pipa ha sigut eficient. Bueno, vamos a hacer como ejemplo de los análisis que solemos hacer aquí. Vamos a tomar la muestra en la entrada del barranco. La entrada del barranco del Pollo, ¿vale? Estamos en la parte del barranco, pero en verdad esto si fuera un análisis normal lo cogeríamos allí en la compuerta de entrada a los filtros, ¿vale? Que es la compuerta de entrada del barranco. ¿Por qué no lo cogemos aquí y lo cogemos aquí? Porque ahí está todo obturado del barro que vino de la dana. Entonces las muestras ahora mismo las estamos cogiendo aquí en la parte de los canales, no en la parte interior, porque no hay agua que circule. Entonces, la primera muestra que vamos a coger es la de clorofila, a medir la clorofila, la concentración de clorofila en el agua. Y ya está, con esto nos la llevamos al motor para medir con la sonda la concentración de clorofila. El análisis de clorofila, midiendo la concentración de clorofila, lo que podemos hacer es saber la cantidad, es una medida indirecta que nos dice la cantidad de fitoplancton que hay en el agua. Pero, como os hemos explicado antes, cada 4 veces al año hacemos una toma de muestra de fitoplancton extra. ¿Por qué? Porque esta muestra de fitoplancton extra nos permite, ahora os explicaré cómo la hace, pero nos permite cuantificar el fitoplancton que hay y determinar las especies que hay. ¿De acuerdo? Entonces es un análisis un poco más fino y eso lo hacemos cada 4 meses. Este lo hacemos siempre, cada 4 semanas, y este lo hacemos, perdón, cada 4 veces al año. Lo que hacemos es, tengo aquí otra vez muestra de agua, en la misma agua, en la misma entrada, llenamos el bote hasta arriba más o menos y echamos unas gotas de Lugol. El Lugol lo que va a hacer es fijar las muestras de fitoplancton para luego poder analizarlas en el laboratorio. Esto lo hacen desde el Instituto de Cabanillas y lo analizan allí. Entonces, es lo mismo que antes, cogemos un bote, este bote grande, para los análisis de plaguicidas. Entonces se llena el bote hasta arriba con la muestra de agua y esto se analizará en el laboratorio del Cabanillas. Y en el caso de los metales pesados, es con esta cubeta chiquitina, llenamos también, tendríamos todas las muestras a falta del zooplancton, ¿vale? Que la vamos a hacer a continuación. La muestra del zooplancton es un poco más lenta porque tenemos que trabajar con un total de 4 litros de agua. Solo necesitamos una jarra, una botella, que le hemos quitado el culo y que el tapón le hemos hecho un agujerito. Ahí creo que en lo negro se ve mejor, ¿vale? Entonces, colocamos un filtro de 45 micras, si no me equivoco. Entonces, colocamos el filtro en la boca del tapón. Esto es un día de viento, pues es un poco complicado porque el filtro hay que colocarlo haciendo tensión, que se quede súper estirado y enroscamos. Vamos a coger con esta jarra hasta un total de 4 litros y los vamos a ir pasando por este tipo de filtro artesanal para recoger la muestra Vale, y pasamos el último litro. Y ya estaría. Ahora os vamos a explicar, una vez que termine de filtrar todo, cómo tomamos la muestra. Bueno, como habéis visto antes, hemos pasado los 4 litros por aquí, por la botella. Y si os fijáis, no sé si veréis que se ha quedado
cositas, todo eso es posible zooplancton que ha quedado ahí en la luz de malla. Con mucho cuidadito, como lo hemos apretado fuerte, sin tocar nunca el filtro, con mucho cuidado desenroscamos, por una esquinita cogemos el filtro, aquí lo vais a ver mejor, a ver, no sé si... Vale, todo lo que ha quedado ahí capturado en el filtro. Acordaos que tiene 45 micras. Esto lo vamos a meter en este tubito de aquí, que está lleno de etanol al 70%. Se mete intentando tocar lo mínimo posible y con agua destilada terminamos de llenar. Y esta muestra se llevará al laboratorio del Instituto Cabanilles, en la Universidad de Valencia, para que analicen, calculen la densidad de zooplancton y las especies, el número de especies distintas. Vale, pues ahora lo que vamos a medir es la clorofila A. Y esto lo medimos mediante la sonda fluorométrica, que mira mediante fluorescencia nos da un valor de la clorofila. Esto luego se envían los datos al laboratorio y ellos realizan la conversión a la concentración de clorofila. Para que la sonda mida bien tiene que estar sobre un fondo negro, por eso el vaso está medido de negro, y lo que hacemos es removerla un poco. ¿Vale? Removemos así con la sonda, hay que tener mucho cuidado, es una sonda muy delicada. ¿Vale? Removemos un poquito y la dejamos quieta y apuntamos la cifra. 517,7. Lo vamos a hacer 5 veces para poder sacar la media. Y tanto la sonda como el vaso la vamos a limpiar con agua destilada antes de tomar la siguiente muestra. Apagamos el medidor. Y ahora estos datos se envían al Instituto Cabanilles y ellos son los que lo analizan junto con los datos de toda la serie de datos.